Me llamo Alice, tengo 24 años para 25 y soy auxiliar de veterinaria. A los 23 me diagnosticaron muy tarde. Siempre me decían otras patologías, etcétera, hasta que en el año de la cuarentena me diagnosticaron el TEA. Supongo, pues me gustan las redes sociales para divulgar el tema de salud mental, aunque al final acabo subiendo otras cosas también, pero sobre todo mi blog también está inspirado en salud mental para poder difundir y dejar de que haya tanto tabú en este tema. Para reivindicar un poco la salud mental y los derechos de las personas. No gran mucho porque no soy influencer, pero a mí me siento bien escribiendo y dando información a gente que a lo mejor pues, no entiende del tema o lo que sea, pues así puedo en plan informar y hacer que la gente se conciencie, sobre todo. Más que nada lo hago también por un poco por diversión. Dependiendo del vídeo y de lo que quiera hablar, pues me tardo entre varias semanas. Por ejemplo, yo tengo una libreta exclusiva de contenido de YouTube y de mi blog y pues voy pensando pues el autismo y el mundo laboral, por ejemplo, hablar sobre el acoso escolar, etcétera, etcétera. Y me lo planteo mucho, pues voy con guiones también y el tema del blog, pues me informo, leo sobre el tema que quiero hablar y luego lo escribo. Yo espero que la gente entienda un poco lo que es el autismo y la salud mental en general y que no se tiene que discriminar a nadie por simplemente tener una condición u otra. Yo sufrí acoso escolar desde que tengo 2 años. En la guardería hubo una profesora que me ahogaba en agua para que dejara de llorar. En primaria, pues hubo una profesora que se dedicó a humillarme durante todo el año. Me mandó al final de clase todo el año diciendo que era el rincón de los burros. Suspendí un examen porque no me habían dicho que había examen y yo sin estudiar no puedo aprobar y suspendí y me puso al final de clase todo el año diciendo que era el rincón de los burros, haciendo que mis compañeros pues evidentemente se rían de mí y amenazaba también a mis compañeros diciendo que si suspendían les iban a sentar a mi lado. Entonces en secundaria cambié de escuela, todo era nuevo, tuve que repetir primero de la ESO y repetir fue lo peor que me podría haber pasado porque los que venían de abajo de sexto eran muy terremotos, por así decirlo, y se dedicaron pues a burlarse de mí también. Hubo un año en que me pusieron la palabra foca en toda mi mesa y pues a raíz de eso caí en un TCA y los profesores nunca hicieron nada. Porque prefieren mirar a otro lado antes que afrontar el problema. No, ni la gente joven ni la gente adulta. Por ejemplo, ahora con el tema del San Juan que se acerca, que vienen los petardos y todo eso, yo siempre digo, por favor, regularizar el tema de los petardos, la pirotecnia, y no solamente la pirotecnia, sino también en las escuelas, los timbres, los ruidos que hay, etcétera, que sí que es verdad que muchos ruidos no se pueden evitar como los de los coches, pero otros ruidos sí que se podrían evitar y más si las personas tuvieran un poco de conciencia sobre lo que es el autismo, ya que no se sabe y el no saber provoca miedo y el provocar miedo hace que la gente pues te distancie, etcétera, porque es verdad que si tú vas a una escuela, por ejemplo, y dicen, no, es especial, tratarla con cariño, pues eso implica que dicen, vale, pues es más vulnerable, pues vamos a meternos con ella, lo que sea. Yo creo que incluso en los trabajos tendrían que hacer charlas sobre lo que es el autismo y cómo afrontar una crisis, por ejemplo, de ansiedad de alguien que tenga autismo, cómo poder tratar con las personas con autismo
o con otras patologías. Empecé en 2020 cuando estábamos en la cuarentena y vi que había muy pocos libros sobre salud mental y más aún de autismo y decidí escribir mi propio libro. Y bueno, me puse a investigar de cómo escribir, hice fichas de personaje. La protagonista se llama Luna, tiene 30 años, su sueño es ser veterinaria, pero también cuenta un poco mi historia, con nombres cambiados. Y algún día, pues sí, me gustaría publicarlo para que la gente se conciencie un poco también sobre el tema y de las consecuencias que puede causar el hecho de hacer bullying a una persona por ser distinta. La terapia de animales me ha beneficiado sobre todo en relacionarme con la gente. Hacemos mucho interacción social y sobre todo también en plan para el sensorialidad. Yo no tengo hiposensibilidad al tacto y hipersensibilidad a la auditiva y visual. Con lo cual con el tacto, pues con el perro pues se hacen muchas cosas de toca, pata, siéntate y hacen, pues te ayuda un poco a sociabilizar con los demás también. Yo decidí ser auxiliar de veterinaria, bueno, de pequeña quería ser veterinaria, de hecho aún quiero ser veterinaria, pero sé que por mi condición sí que podría ser capaz, pero debido al acoso que he estado sufriendo no me vería capaz de irme cada día a la UAB, que está aquí, es la única que hay en Barcelona que hacen la carrera de veterinaria. Son 5 años y debido a que tengo discalculia, pues se me dan bastante mal los números y sí que es verdad que el primer año de la carrera es todo matemáticas, pero en la cuarentena dije, pues si no puedo ser veterinaria, puedo hacer auxiliar de veterinario. Y me estuve informando, hubo muchas escuelas que no quisieron por el tema del autismo. Encontré una que sí, lo hice, aprobé todo con 10 y ahora estoy con las prácticas. Quizá más adelante me planteo hacer la carrera, pero me lo tengo que pensar mucho. Pues a mí yo del pasado le diría que nunca se rinda, que siga adelante, que todo se consigue. Y como yo siempre digo una frase, que una flecha solo puede ser lanzada al empujarle hacia atrás. Cuando se te complique el camino, recuerda, cosas grandes te esperan adelante. Solo concéntrate, sigue apuntando y continúa avanzando.